Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en este escenario de las jornadas de Ingeniería de Telecomunicaciones del año 2020 de la Universidad Católica Andrés Bello. El tema que les vamos a presentar, o el tema que les voy a presentar en este momento, es el Arduino como un dispositivo de IoT. Vamos a estar conversando un rato sobre todo esto y voy a intentar darles una visión general de lo que significan dispositivos de IoT y plataformas de IoT y cómo debemos aprender sobre estos elementos a partir en esta nueva era, en este nuevo movimiento pues, de electrónica y de dispositivos y de comunicaciones que estamos viviendo y que ha venido evolucionando muy rápidamente. Mi nombre es Francisco Di Somno, soy el director de la empresa Zona Electrónica y pues encantado de compartir y vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Fundamentalmente hablando, nosotros tenemos dispositivos de IoT, pero siempre deberíamos hacernos la pregunta de qué es realmente el Internet de las cosas. ¿Qué es realmente ese concepto llamado Internet of Things, Internet de las cosas, del cual venimos escuchando, del cual venimos sintiendo, oyendo desde un tiempo para acá? ¿Quién es el que lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Qué significa en el fondo? Y es una reflexión que siempre hago. ¿Qué es el Internet de las cosas? Así que, viéndolo un poco en retrospectiva, pues el Internet de las cosas fue un término acuñado por los años de 1999, año 2000, vamos a ponerlo un poco más redondo, hace 20 años aproximadamente, y fue acuñado por, en ese entonces, el ingeniero Kevin Ashton, que estaba trabajando en un proyecto de desarrollo, un proyecto de comercial, pues con la empresa Procter & Gamble, o haciéndole un proyecto a la empresa Procter & Gamble. Y dentro de los elementos que el ingeniero Ashton, pues decía o planteaba, era de que, o lo expresaba de una manera interesante, como que el Internet de las cosas son objetos conectados a Internet, objetos interconectados entre ellos a través de sensores que envían y remiten datos de una manera continua y a partir de estos datos y a partir de su interpretación poder ejecutar una serie de acciones. Es un poco lo que plantea el concepto de Internet de las cosas. Sin embargo, siguiendo con unas definiciones tal vez un poco más modernas que aparecieron ya por el año 2009, en este caso en el RFID Journal como tal, el mismo Kevin Ashton decía, el Internet de las cosas tiene el potencial para cambiar el mundo, tal como lo hizo la revolución industrial hace unas décadas. Fíjense nada más tremendo concepto, el Internet de las cosas tiene el potencial de cambiar el mundo, como lo hizo la revolución digital hace unas décadas. ¿Qué significa el poder o el potencial de cambiar el mundo? Significa que a partir de información, a partir de interconexión de objetos, podríamos estar generando cambios importantísimos en los diferentes ámbitos donde nos podemos estar desempeñando. Este concepto, de nuevo, también es de Kevin Ashton, como yo les digo, un poco ya a la luz de los cambios que se habían venido dando en esa primera década donde él estuvo trabajando. Estamos hablando ya del año 2009 aproximadamente. Ahora, no debemos dejar de hablar del Internet de las cosas sin antes hablar un poco de lo que es el machine to machine. Y son conceptos que están ahí, son conceptos que están como que revoloteando uno al lado del otro y es importante, pues de alguna forma, entender la diferencia entre lo que es machine to machine contra Internet de las cosas. Y partiendo de machine to machine como concepto, pues básicamente el machine to machine o el objetivo que perseguía, entendamos que, digamos que de alguna forma el machine to machine surge antes que el Internet de las cosas como elemento, y lo que busca era la automatización a través de la captura de información, pero fundamentalmente la automatización de procesos. Es decir, eran máquinas que se podían conectar a otras máquinas o máquinas que se podían conectar a sistemas de gestión sin necesidad del humano, sin necesidad de que nosotros, los seres humanos, interviniéramos directamente. Y al estar haciendo este tipo de tareas, pues lográbamos que los procesos y esos procesos de automatización se llevaran adelante.
Estamos hablando de procesos, por ejemplo, como telemetría, estamos hablando de procesos como seguimiento y rastreo, medición, control de tráfico, seguridad, mantenimiento de máquinas, mantenimiento de equipamiento. Y para eso lo que necesitábamos era algún dispositivo que fuese capaz de conectarse, de obtener datos por un lado y conectarse entonces a algún sistema de gestión u a otra máquina para que pudieran realizar alguna automatización, sin que el humano estuviera realmente involucrado o estuviera interviniendo. Este concepto sigue aplicándose, evidentemente, es un concepto que sigue siendo muy, muy válido hoy por hoy, pero digamos que de alguna manera esta evolución que hemos tenido en los últimos, yo diría 15 años, ha ido cambiando mucho el cómo vamos manejando, cómo vamos actuando y cómo vamos desarrollando esta tecnología. Así que Machine to Machine, insisto, es el concepto de lograr optimizar operaciones a través de procesos de automatización. Y basados entonces en esa definición de Machine to Machine, pues tendríamos que decir ahora o interpretar que el Internet de las cosas también como concepto evolucionó, porque se parece mucho al Machine to Machine cuando Kevin Ashton lo dijo o lo hablaba en el año 1999 y donde decía que para el año 2020, por ejemplo, iban a haber algo así como 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet y mandando información. El tema es, bueno, surgió el Machine to Machine y dice uno, bueno, pero si esto también manda información, ¿cuál es la diferencia ahora entonces entre el Machine to Machine y el Internet de las cosas? Y básicamente el Internet de las cosas lo que va es un paso más arriba, un paso más allá tal vez de ese proceso de automatización. Va hacia lo que es el análisis de los datos. Y ahora entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dispositivos que son capaces de conectarse a Internet, dispositivos que son capaces de interactuar entre unos y otros, dispositivos que son capaces de automatizar procesos, pero vamos a agregarle una capa más, vamos a agregarle la capa de análisis de datos. Son dispositivos que ahora pueden enviar muchísima información, muchísimos datos sobre tareas en particulares, procesos en particulares, y esos datos y esa información la podemos ahora analizar, la podemos ahora, primero que nada, obviamente, recoger, almacenar y, por supuesto, analizar para, a partir de ese análisis, tomar acciones mucho más allá. Tomar acciones que puedan tener que ver con el hecho de modificar el comportamiento de X maquinaria o X funcionalidad. Tomar acciones como, por ejemplo, podrían ser el proceso de aprendizaje que nosotros podamos tener en base a las datas, ser más predictivos, porque estamos agregando lo que es el análisis de datos. Y ese es el concepto de Internet de las cosas moderno. Entonces, va más allá de, como decíamos, del machine to machine, porque aquí abarcamos lo que hace el machine to machine, lo superamos en funcionalidad porque cada vez agregamos más dispositivos y más equipos, todos integrados evidentemente, todos sometidos a sistemas de control y procesamiento, y que a través de procesos de comunicación con redes abiertas, en la mayoría de los casos, podemos tener entonces una cantidad de datos y una cantidad de información muchísimo más interesante, la cual debemos y podemos explotar. Explotar haciendo, como dije, elementos predictivos, como dije, haciendo todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, lo que se llama crunching data, o simplemente tomando esos datos y sacando patrones de comportamiento, infiriendo de ahí algunos tipos de accionamiento que pudiéramos tener. Entonces, hacia allá va lo que es el Internet de las cosas, y ese es el desarrollo que se ha venido explotando o creando de una u otra manera en este nuevo ámbito. Así que, siguiendo pues con nuestra explicación, pues básicamente son dispositivos conectados que pueden brindarle al negocio, al ámbito comercial, inclusive a lo que es empresas sin fines de lucro también, pues le podemos enviar datos e información necesarios ¿para qué? Para optimizar el flujo de trabajo, como dije, para predecir mantenimiento que pudiéramos hacer, para analizar patrones de uso, por supuesto, para automatizar fabricación y muchos más elementos. Es un término que está en constante evolución. ¿Por qué en evolución? Porque también toda la tecnología alrededor del Internet de las cosas sigue evolucionando. Así que no nos quedamos solamente en lo que había desde el punto de vista, por ejemplo, por darles una idea de conectividad hace 10 años. La conectividad 10 años atrás tenía unos elementos y hoy, 10 años después, hay otros elementos que podemos entonces aprovechar. Podemos inclusive miniaturizar todavía mucho más elementos, con lo cual implica de que podríamos llegar a mayores dispositivos que a su vez se transformen en generadores de datos o generadores de información que
nos van a permitir, como decimos, todo ese análisis que pudiéramos llevar adelante con los datos formalmente. Podríamos conectar partes de cadena de suministros, aumentar la competencia, ver los resultados en vivo de lo que está sucediendo sobre los entornos de productos, sobre los entornos de desarrollo de productos. Así que el Internet de las cosas, inclusive ahora a través de los dispositivos que llamamos portátiles, o el término en inglés pudiera ser wearables o usables, por decirlo de alguna forma, pues también eso está generando cantidad de datos en diferentes sectores. Ya no solamente, digamos que el sector de negocio industrial, podríamos decirlo, sino, por ejemplo, en el área médica o en el área de seguridad doméstica, todo lo que tiene que ver con hogares inteligentes, pasa por procesos de Internet de las cosas. Así que las posibilidades son cada día mayores y no para, seguimos creciendo en la medida en que vamos simplemente evolucionando. Fíjense que, por ejemplo, áreas donde se está trabajando mucho con el Internet de las cosas hoy día, los automóviles conectados. Hablamos del automóvil autónomo, pero para que ese automóvil autónomo pueda funcionar, la cantidad de información que tiene que estar enviando ese automóvil a un centro de control, a un centro de gestión, bien sea dentro del propio vehículo o bien sea a un sistema más jerárquico de más alto nivel que pueda estar supervisando lo que está haciendo, pues nos está llevando a realmente la actividad de los vehículos autónomos, que hoy estamos viéndolo de alguna manera con empresas muy serias que están haciendo desarrollos e investigaciones sobre esa área. Internet de las cosas aplicado a ciudades, lo que llamamos las Smart Cities, ciudades inteligentes, donde podemos estar midiendo realmente cualquier parámetro de una ciudad, cualquier elemento dentro de una ciudad. Podríamos estar colocando sensores en los medidores de agua, de gas, podríamos estar hablando de medidores de tráfico, medidores de estacionamiento, inclusive la gestión de los desechos sólidos, la basura, por darle el término que usamos acá. Pues todos estos elementos no serían posibles si no tuviéramos el concepto de Internet de las cosas tan desarrollado como al día de hoy lo hemos venido viendo. El Internet de las cosas para monitoreo de pacientes, el Internet de las cosas en dispositivos portátiles o wearables, como dije, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el deporte, donde pues ya tenemos sensores que pueden monitorear cualquier variable del cuerpo humano, cualquier parámetro del cuerpo humano y determinar si el ejercicio está siendo efectivo, si no está siendo efectivo, o si la persona está sufriendo o no está sufriendo. El Internet de las cosas aplicadas a lo que es la agricultura. Hoy por hoy se habla de agricultura de precisión, hoy por hoy se habla de control de energía también, y cualquier cantidad de dispositivos. El Internet de las cosas aplicado a la ganadería, el Internet de las cosas aplicado al transporte en general. Así que simplemente esto se escapa un poco de lo que hemos visto hasta ahora y como dicen al final, ¿no? Los casos de Internet realmente van a estar limitados únicamente por nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos desarrollando el concepto, en la medida que vamos trabajando, pues se nos van ocurriendo nuevas ideas o nuevos nichos a donde podríamos aplicar el concepto de Internet de las cosas. Pero por el otro lado, recordemos que obviamente todo es posible porque también la tecnología ha venido evolucionando y ahora nos permite a nosotros pues llegar a esos niveles donde antes simplemente era imposible, pero no porque no lo hubiésemos querido o no lo hubiésemos imaginado, sino porque la limitación era tecnológica. Cada día hay más productos tecnológicos orientados al Internet de las cosas y esos productos nos permiten entonces la libertad de poder estar monitoreando, controlando, revisando, recibiendo información de diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de ambientes donde pensarlo en hace 5 o 10 años atrás simplemente era como decir, bueno, esto es el futuro y no la realidad. Hoy hay mucho de ese futuro de hace 5 años o 10 años que ya es realidad y que ya lo podemos aplicar a nuestras actividades cotidianas, a nuestro día a día en general. Así que, entendiendo el criterio, pues el Internet de las cosas o el corazón del Internet de las cosas, si bien en un primer momento era la conectividad, hoy en realidad el elemento más importante son los datos. Y esos datos donde debemos tener la capacidad para recopilarlos, como decíamos, analizarlos y por supuesto reaccionar ante esos datos. Y eso es lo que está generando nuevas fuentes de ingreso y nuevos valores. Se dice por ahí que hoy por hoy los datos es el nuevo oro del futuro. Y no sería el futuro, sería la realidad porque tenemos hoy día. El que tenga los datos, el que tenga la información, el que tenga esos elementos en sus manos, pues va a tener la posibilidad de tener mejores
respuestas ante hechos que estén sucediendo del que no los tenga. Como dicen por ahí, lo que no se mide no se puede corregir o no se puede mejorar. Pues bien, los datos son esos elementos que nos van a permitir a nosotros medir por un lado y poder reaccionar ante lo que puedan salir de esa información, de esos datos. Así que definitivamente el Internet de las cosas, pues como decimos, solo está limitado ahora por nuestra propia imaginación. Ahora, 5 conceptos o 5 elementos que pudiéramos pensar como claves dentro de lo que es el Internet de las cosas. Uno de ellos es el tener la capacidad de detectar y digitalizar lo que es el medio ambiente, lo que es el entorno, lo que queremos medir de alguna manera, y sea la variable medioambiental o la variable de energía o la variable que nosotros queramos. Por ejemplo, temperatura, luminosidad, lumens, que es lo que usamos para medir la intensidad lumínica en un momento dado, presión barométrica y cualquier otro parámetro que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, necesitamos tener una capacidad para poder detectar esos valores y digitalizarlos. Esa es una de las tareas que llevan adelante lo que son los sensores en este caso. Y como dicen en los términos de tecnología, no existe elemento o cuando queremos medir algo, pues lo primero que tenemos que determinar es cuál es el sensor que nos va a permitir medir ese algo. Si no existe el sensor, no lo podemos medir. Así que el primer paso es determinar qué sensores o qué elemento de sensado me permite obtener a mí esa variable o ese atributo en particular que quisiera controlar. Luego, esos sensores, debo ser capaz de ahora de recopilarlos o esa información que llega de esos sensores, debo ser capaz de recopilarlos, debo ser capaz de procesarlos de alguna manera para poder decidir qué hago con esa información, para poder decir si excedimos la temperatura de cierto valor y deberíamos actuar en consecuencia o no, por darle una idea de lo que pudiera pasar. El otro elemento es poder interactuar ahora con el entorno, con lo que se llaman los actuadores. En otras palabras, tengo sensores por un lado, tengo una capacidad de procesamiento o algo que me produzca la interpretación de esos datos que están llegando y esa capacidad de procesamiento luego generar una acción. ¿Quiénes ejecutan las acciones? Pues los actuadores. Entonces tenemos sensores por un lado, procesamiento en el centro y actuadores en el otro extremo. Todos esos elementos ahora le agregamos una capa de conectividad, una capa de lo que se llama una dirección IP, por darle un término, porque obviamente están basados sobre lo que es el protocolo Internet o el protocolo de IP formalmente. Entonces, ahora esos sensores y esos dispositivos pueden mandar esa información hacia algún sitio web, algún almacenamiento para ahora en grandes cantidades hacer procesamiento de esos datos y generar predicciones sobre los mismos o poder inferir qué pudiera estar pasando a futuro sobre esos elementos que tenemos ahí. Así que ese es el cuarto elemento. Y por último, minimizar o eliminar básicamente la interacción humana. Porque si yo necesito al humano para estar dentro de un proceso de ese estilo, para tomar una decisión, pues puede ser que el humano no esté disponible o puede ser que la información de alguna manera se produzca a unas velocidades que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de procesarla de una manera tan rápida y tan efectiva como pudiera ser otra máquina u otro dispositivo, y en este caso estamos hablando de computadoras detrás de todo esto para realizar todo ese procesamiento. El Internet de las cosas es lo que se nos viene definitivamente, por cualquier lado que lo miremos. De hecho, aquí tenemos una lámina sobre lo que sería el mercado de Internet de las cosas, proyectado, en este caso la fuente es IHS, y aquí nos hablan, si nos fijamos en el año 2020, de aproximadamente 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Pero la proyección para dentro de 5 años es de 75.000 millones. Como se dan cuenta, hay mucho que hacer en este mundo del Internet de las cosas. Es un mercado potencial, es un mercado virgen que apenas ahora estamos empezando a oler, a entender. Inclusive estamos seguros de que va a seguir evolucionando hacia alguna arista que a lo mejor en este momento ni siquiera la tenemos consciente, ¿no? Pero es un mercado muy grande, es un mercado que va a seguir creciendo y que por lo tanto, pues entrar en el mundo del Internet de las cosas hoy sería un punto bien interesante para aquellos que les gusta obviamente el área de la tecnología, el área de lo que es el desarrollo de dispositivos y de poder reaccionar ante lo que suceda y crear soluciones smart,
como se le diría, soluciones inteligentes. Hoy por hoy sí, inteligentes. Como decíamos, mucha gente habla inclusive de los edificios inteligentes y créanme, cuando uno habla con el concepto de edificios inteligentes, en realidad lo que está hablando son, en la mayoría de los casos, sobre todo a lo que existe hoy, es edificios automatizados, pero de ahí a inteligencia, de ahí a donde podamos capturar toda la información que llega de diferentes elementos de un edificio y procesar todo eso en el bien, hacia el bien común de ese edificio, pues posiblemente faltan algún tiempo para que lo podamos hacer. Ahora, dentro de los elementos de un sistema IoT, pues definitivamente tenemos los sensores y los actuadores. Yo le agregaría un poquito el procesamiento local dentro de esos sensores y actuadores. Tenemos que tener la capa de conectividad, la capa de cómo enviamos esa información hacia ese mundo, hacia ese Internet propiamente dicho, y la capa de gente y procesos. ¿Por qué? Porque los procesos son desarrollados evidentemente por personas y nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos en un momento dado controlar o no controlar para luego generar las acciones necesarias para que ahora la cadena funcione de una manera individual, de una manera sola. Fíjense que en el mundo de los sensores, como les explicaba, pues tenemos que encontrar el sensor adecuado para medir lo que nos interese. Por ejemplo, si queremos medir campos electromagnéticos, campos magnéticos, pues tenemos los sensores adecuados. Si queremos medir aceleración, pues debemos tomarlo. Flujo de agua o agua en general, cargas, fuerzas, todo lo que tiene que ver con la parte de visión, luz, captura de datos en formas visuales, temperatura, humedad, sonido, gases químicos, para todos ellos hay que encontrar el sensor que nos permita a nosotros, entonces, tomar ese dato, tomar esa información para posteriormente generar acciones sobre esa información. Aparte, está el proceso de la conectividad. Y realmente la conectividad es algo que ha estado también evolucionando en la medida en que la tecnología electrónica va creciendo igual. Y podemos ver la conectividad desde varias aristas, desde varios elementos, como por ejemplo, del lado izquierdo tendríamos lo que son tecnologías de conectividad, formas de cómo hacemos para que nos conectemos. Estamos hablando de protocolos, inclusive de conexión. Estamos hablando de RFID en un primer momento, de radiofrecuencia e identificación por radiofrecuencia, que es por donde empezó el proyecto de Kevin Ashton en su momento. Básicamente maneras automáticas de identificar productos en un momento, en una condición, en una situación dada. Pasando por tecnologías de conectividad de poco alcance, si lo queremos ver de alguna manera, como puede ser el NFC, Near Field Communication, o estamos hablando de la conexión 6 LoWPAN, que básicamente hablamos de protocolos IPv6 para hacer conexiones tipo WAN, pero de baja potencia. Pasamos por protocolos estándares hoy abiertos, como el Zigbee, y no tan abiertos, pero que van en la línea de protocolos de redes malladas o de productos que van a estar conectados uno entre otro, como es el caso del Z-Wave, conectividad a través de lo que es protocolos tipo Bluetooth. Luego pasamos por lo que es hoy la conectividad más común, por darle una manera, que es el Wi-Fi, donde el Wi-Fi ya está evolucionando a unos niveles de velocidad impresionantes. Estamos hablando de que ya hasta le cambiamos el nombre, ya no usamos la jerga que si Wi-Fi 802.11 o .15 barra N, barra A, barra, sino que hablamos de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 hoy por hoy, donde nos está dando velocidad de transferencia de datos impresionantes. Y esa velocidad de transferencia lo que hace es poder actuar con mayor rapidez en un momento dado. Y luego evolucionamos a tecnologías un poco más grandes, por darle un término, pasando por la telefonía celular, redes de 4G, redes LTE, redes de 5G ya hoy por hoy. Así que es un proceso que ha ido creciendo también a grandes pasos. Y por supuesto la clasificación, en este caso de las redes de alguna manera locales, cableadas, como era el estándar 802.11 o las redes ya, en este caso, hablamos de redes PAN o redes personales como la 802.15, donde entra, pues como dije, el Bluetooth, el Zigbee y este tipo de protocolos. Así que hay que estudiar sobre conectividad, evidentemente, para poder entonces entrar también en este mundo de los dispositivos IoT que vayamos a usar.
por supuesto, como decimos, los procesos y las personas, donde pues tenemos que analizar los procesos que se ejecutan a nivel de seguridad, muy importante hoy día, procesos de control, de automatización, procesos de monitoreo remoto, todo lo que tiene que ver con análisis y APIs, que básicamente son formas de llamar a redes o a estándares que existen en la nube para poder trabajar con ellos. Así que las personas definen los procesos y los procesos son los que implementamos para que toda esta data que está llegando, pasada a través de estos procesos, genere resultados que nos van a permitir a nosotros entonces obtener soluciones que eran impensables hace 10 años atrás, hace 5 años atrás inclusive. Ahora, esto entra en la ecuación y hablamos ahora de cómo hacemos o cómo podríamos hacer para poder manejar esos dispositivos. Y en el año 2005 nació un elemento sumamente importante que fue el Arduino. El Arduino como plataforma, que es este dispositivo que nosotros estamos viendo, básicamente el Arduino como una herramienta, esta que tenemos acá en este caso. ¿El Arduino qué es? ¿De qué se trata ese tema de Arduino? Básicamente es un microcontrolador, un dispositivo electrónico, un cerebro electrónico. El cerebro electrónico del Arduino, de hecho, es este chip que tenemos acá, que estoy señalando, en este caso para la plataforma Arduino, el Arduino Uno, que estamos hablando que es uno de los más populares que existen formalmente. Pues bueno, este chip que está aquí es el ATmega 328, el cerebro electrónico de este dispositivo. Es una placa, pero como decíamos, el Arduino lo que vino a darnos es una democratización de la tecnología. ¿Por qué una democratización? ¿Por qué esa manera de verlo? Porque yo me gradué de electrónico ya hace 30 y tantos de años y hace 30 y tantos de años, créanme, programar microcontroladores, programar dispositivos basados en micros como tal, microcontroladores, microprocesadores que podríamos estar como usando los términos, no son exactamente lo mismo, pero tienen que ver con elementos que se pueden programar, pues representaba estudiarse el libro gordo de Petete, como pues para algunos lo podríamos comentar, representaba estudiar a nivel profundo una circuitería, una manera de conectar, una manera de programar que para las personas que no estaban involucradas directamente o no estaban relacionadas con esos elementos, estudios de electrónica, era bastante complicado y bastante difícil. La plataforma de Arduino lo que vino fue a precisamente colocar esa tecnología de una manera accesible, de una manera que cualquier persona con algunos y sin conocimientos inclusive ni de programación ni de electrónica, pero queriendo aprender un poco, pudieran llevarlo adelante y lo llevan adelante y lo pueden hacer. Y créanme, las mejores ideas han venido de las personas que han entendido el concepto de la programación y de la electrónica, no desde el punto de vista de la profundidad que la puede estudiar un profesional en esa área, pero sí desde el punto de vista de la aplicabilidad para su propia actividad, para su propio negocio. Y cuando logran unir esos dos elementos, lo que surge es realmente una riqueza desde el punto de vista del conocimiento que se genera alrededor de él. Entonces, ¿dónde vino la ciencia o dónde vino esta democratización? En que la placa Arduino fue desarrollada, si bien no en su primer momento, la idea era que sirviera para cualquier persona que pudiera estar estudiando en lo que es el área, que no tuviera que ver con electrónica o con programación. Pero luego la colocaron como una plataforma de software libre y de hardware libre. Y al hacer ese paso de colocarla como software libre y hardware libre, lo que permitió es que muchísima gente empezara a involucrar sobre la plataforma Arduino. Hoy por hoy, si ustedes colocan en Google Arduino, van a encontrar millones de referencias de enlaces en la web de cómo usarlo, cómo aprender, cómo trabajar con el Arduino. Así que el Arduino, aunado al hecho de que es hardware libre, software libre, lo que hizo fue precisamente abrir la puerta de esa área de tecnología que estaba como reservada para unas personas de bata blanca, como lo decíamos antes, los ingenieros que programaban hace, repito, 30 años, 35 años atrás, a que hoy día el Arduino hasta se está aplicando en desarrollos del pensamiento, en procesos de desarrollo del pensamiento, donde quienes están usándolo y quienes están aprendiendo son niños, donde ya hay niños que estamos hablando de 8, 9, 10 años que están aprendiendo a usar dispositivos electrónicos de este estilo. ¿Por qué? Porque precisamente la plataforma se creó pensando en ellos, pensando en personas sin conocimiento y de una manera muy sencilla, de una manera muy simple o muy fácil de poder llevarla adelante y de poder manejarla.
Ahora, para que pueda funcionar el Arduino, pues necesitamos básicamente algunos elementos. La placa Arduino, y como ustedes la ven en la lámina, pues sí, ese es el Arduino Uno. Yo aquí en pantalla les estoy mostrando lo que sería el Arduino Uno también, un poco para que se hagan la idea del tamaño oficial del Arduino Uno. Además de la placa base que se desarrolla, pues necesitamos un IDE. Y IDE no es más que el ambiente de desarrollo. Es decir, el ambiente o el lugar donde vamos a poder colocar las instrucciones que nos permitan a nosotros programar a ese dispositivo. También, evidentemente, tenemos que crear un lenguaje, pero un lenguaje que sea una abstracción, no ese lenguaje profundo de máquina, por decirlo de alguna manera, o assembler, como lo llaman otros. Tenemos que tener un lenguaje que sea de mucho más alto nivel, que se entienda más fácil. Y eso es lo que se hizo con el Arduino, desarrollarle alrededor de él un lenguaje que sea muy sencillo de entender. Por ejemplo, este que están viendo en la lámina es un código de Arduino, donde aquí, básicamente, de lo que estamos hablando es de, digamos que, rutinas o elementos como comentarios que tengo acá, pero una rutina que se llama setup, que es la de inicialización del dispositivo, y comandos como pinmode, que uno dice, bueno, pero qué raro, no lo conozco. Sin embargo, si lo traducimos un poco del inglés y lo separamos, como se ve acá, y decimos pin y después decimos mode, pues si lo traducimos, como repito, pues estaríamos hablando del modo del pin, el modo de operación del pin. Ah, mira, el pin 13 va a ser un pin de salida. Entonces, este es el tipo de lenguaje que se hace muy fácil de entender. Cuando decimos un digital write, estoy seguro que si sabemos y separamos las palabras, digital por un lado, write por el otro lado, estamos hablando de una escritura digital. Eso llega mucho más que el verdadero comando interno que entiende el dispositivo. Comandos como delay, pues seguramente a la mente se nos viene retardos o tiempos de espera. Así que, repito, es una manera de utilizar un lenguaje que sea mucho más llano, mucho más accesible pues, a todos los mortales, por darle un término ciudadanos, que ya no son esos especialistas formalmente hablando. Que, siguiendo también el Arduino, el hecho de que ha sido hardware libre y software libre lo que nos ha permitido es desarrollar y crecer desde el punto de vista de plataformas. Y fíjense que yo tengo lo que se llaman shield o extensiones, donde si bien a este dispositivo no le puedo dar toda la funcionalidad, si le agrego extensiones, entonces yo puedo construir sobre la funcionalidad que ya existe nuevas funcionalidades. Y de la misma manera que existen las extensiones, también tenemos lo que es las extensiones de, en este caso, de bibliotecas de tercero o software que nos crean otras personas, dado el concepto, como digo, de hardware libre y de software libre. Y por último, obviamente, componentes electrónicos, porque los componentes electrónicos necesitan estar para interactuar con ese medio ambiente. Un Arduino, fundamentalmente, o con la plataforma Arduino, que es este cerebro, podríamos estar controlando lo que son salidas digitales y podríamos estar controlando las salidas analógicas. Salidas que tienen que ver con unos y ceros, valores discretos, positivo, negativo, alto o bajo, o salidas que tienen que ver con el mundo analógico, como una señal con un voltaje variable en el tiempo. Eso es dos elementos, eso es el control, eso es sobre la actuación que nosotros tenemos. Pero también estamos capturando información a través de los sensores, que pueden ser de tipo de entradas digitales o de tipo analógicos. Entonces, el Arduino me sirve para esas cuatro tareas. Detectar entradas digitales, detectar entradas analógicas y generar salidas digitales y salidas analógicas. Arduino, además, ahora tengo que conectarlo al Internet. ¿Y cómo hago para conectar este dispositivo que no trae conexión de Internet? Pues bien, como se dan cuenta en la lámina de la izquierda, pues le agregamos un shield o una extensión. Y en este caso es una extensión de Ethernet. Es decir, yo ya tengo acá el conector que me permite enchufar mi Arduino y colocarlo en un enrutador y ya con eso estoy habilitando al dispositivo, por supuesto con su equivalente de software agregado, para que él ahora se convierta en o un servidor web o un cliente web. El Arduino es un servidor o un cliente web una vez que podemos lograr este tipo de configuraciones. Y si es un servidor web, me puede estar transfiriendo información que capture de ese mundo, de esos sensores alrededor de la placa hacia una página web o hacia un servidor más de acumulación de datos, por ejemplo. Pero el Arduino evoluciona y tenemos el Arduino Uno Wi-Fi, por ejemplo, hoy por hoy, donde ya la placa Arduino cambia, la Arduino Uno base original cambia y ahora se convierte en una Arduino que ya tiene conectividad de Wi-Fi intrínsecamente incluida dentro de la propia lámina.
Y si no estamos conformes con eso, pues lo que es el Arduino, la Fundación Arduino ha estado creando muchos dispositivos orientados al IoT. Ahora con formatos más pequeños, como el formato de un Arduino Nano, que pueden verlo acá en la lámina. Este que está acá es el Arduino Uno y este es el Arduino Nano. Este tiene el mismo poder que tiene este, así que ambos son equivalentes, solo que ahora este Arduino Nano se le han ido dando otro tipo de funcionalidades. Por ejemplo, el Arduino Nano 33 IoT, donde podemos tener conexión Wi-Fi incluida en el Arduino Nano. El Arduino Nano BLE, donde ya tenemos ahora conectividad Bluetooth directamente dentro del Arduino. Y así sucesivamente, el Arduino, el MKR GSM 1400, donde le enchufamos un chip, en este caso de telefonía celular, y ya podemos estar comunicándonos a través de datos, bien sea mandándose en mensajes de texto o usando la red de GPRS para transferencia de datos como elementos. Y por último, Arduino no se ha querido quedar atrás y acaban de lanzar hace un año y tanto el Arduino MKR Vidor 4000. Básicamente es un dispositivo electrónico, lo que se llama una FPGA, que eso es cuando nosotros diseñamos software y escribimos software, estamos construyendo elementos nuevos. Bueno, en el Arduino, en el MKR Vidor, que es una FPGA, hacemos lo mismo, pero ahora con hardware. Es como si fueran tacos de Lego, pero de hardware que yo puedo armar. Y al armarlo y construir lo que yo quiera alrededor de ese Arduino MKR Vidor, pues entonces ahora es un componente electrónico que puede ser un contador, puede ser un transmisor, puede ser un dispositivo para controlar motores, lo que a mí se me ocurra, pero desde el punto de vista de hardware. El poder que hay ahí es que este señor ahora es un hardware modificable a través de lenguajes especiales para poderlo manejar. Hasta eso hemos llegado. Cualquier referencia de todas maneras sobre Arduino, pues la página web de ellos, que es www.arduino.cc, pues les va a dar muchísima más información. Sin embargo, y siguiendo en la evolución, decimos, bueno, pero ¿el mundo se quedó ahí? No, ahora ha surgido, o surgieron desde el año 2015 aproximadamente, un nuevo dispositivo, este pequeñito que ustedes pueden ver acá. Este se llama un ESP8266. Esto es un microcontrolador per se, pero el origen de él no fue como microcontrolador, sino básicamente como un elemento que tiene Wi-Fi incorporado. Y ahora yo puedo a un Arduino Uno, a través de una conexión de 3 cables, colocar este dispositivo y obtener Wi-Fi. ¿Cuál es la diferencia? Es que este señor vale en el orden de los $3. Así que agregarle conectividad de Wi-Fi a un dispositivo o a un producto electrónico puede ser algo tan económico como $3, $4, cuando mucho. Donde el poder ahora que nos permite tener ya la conectividad hacia Wi-Fi es el poder, obviamente, del dispositivo de IoT. Siguiendo con la misma línea, pues, esa gente de Espressif siguió construyendo elementos y creó lo que es el ESP32, que básicamente es una placa muchísimo más poderosa que el Arduino, pero la gran ventaja de esta placa es que la puedo programar con el propio lenguaje Arduino. Así que lo que yo vaya aprendiendo desde el punto de vista de Arduino, si necesito más poder desde el punto de vista de procesamiento, pues tenemos herramientas que nos permiten ir a ese más poder. No para. Esto es algo que en la medida que vamos entendiendo y profundizando sobre estos temas, pues evidentemente vamos logrando llegar a productos mucho más interesantes. Ahora, ya sabemos la parte base, la parte de abajo, donde tenemos la captura de los datos y eventualmente el manejo del envío de los datos. ¿Hacia dónde? Hacia plataformas de IoT. Necesitamos de alguna manera capturar esos datos. Y esos datos se capturan en la nube, en lo que llamamos plataformas de IoT, que son herramientas básicamente para administrar los dispositivos, para poder capturar. Son espacios web donde simplemente almacenamos los datos, los transformamos, los analizamos y generamos una acción sobre lo que ya existe formalmente. Hablamos, por ejemplo, de dispositivos que, en este caso, como vemos en el lado izquierdo de nuestra presentación, son dispositivos acá que cualquiera de ellos podría estar transmitiendo conexiones o mandando información, mandando datos a nuestra plataforma de IoT. ¿Cómo la mandamos? Ya es otro tema, ya son protocolos. Estamos hablando de REST API, estamos hablando de MQTT, uno de los más usados hasta hoy por hoy. Estamos hablando de Constraint API, que también es otro de los que se usan. Y todo esto a través de reglas lo estamos almacenando en nuestras bases de datos para generar, bien sea aplicaciones, bien sea elementos visuales y gráficos que pudiéramos tener, o para devolverlo a nuestro propio dispositivo. Eso es
es lo que es una plataforma de IoT. Así que en ese sentido, pues las plataformas son el elemento, el eslabón que nos falta para poder conectar todos esos señores de IoT. Ahora, ¿qué plataformas existen? Muchas, muchas. Aquí hablamos, por ejemplo, lo que le estoy mostrando son láminas, una serie de websites o de sitios donde son plataformas para iniciarse con el mundo del IoT, donde por supuesto que Arduino también tiene su propia plataforma, el IoT Cloud de Arduino, plataformas como Cayenne, MyDevice, Tinker.io, iOS Framework, ThingSpeak, que para hacerles un ejemplo, lo bonito de todas estas plataformas, de que ya existen bibliotecas o librerías de terceros que me permiten a mí, en una forma directa, manipularla con nuestro software de Arduino. Fíjense aquí, el ThingSpeak, por ejemplo, aquí está la plataforma y el software que me permite a mí poderlo usar y operar con mi plataforma Arduino. Así que, si se dan cuenta, el poder que tenemos en nuestras manos es ahora inenarrable. Es un poder que podremos lograr muchísimas actividades realmente con nuestros Arduinos conectados ahora en esta plataforma de IoT. Un ejemplo de que obtenemos curvas, por ejemplo, de temperatura, estamos hablando de curvas en tiempo real, estamos hablando de datos, podemos exportar todos esos datos si queremos, dashboards o lo que son paneles de control, y la plataforma en este caso de la que estoy comentándole, que es Tinker.io, pues nos permite a nosotros, nos da 8 campos para almacenar datos, nos permite 3 campos para almacenar longitud, latitud y elevación, y ojo, son plataformas gratuitas, y estos campos se pueden actualizar cada 15 segundos. Ah, bueno, pero es que mi solución requiere una actualización mucho más rápida, por ejemplo. Bueno, pues estamos hablando de plataformas gratuitas, así que si necesitamos más poder, nos cambiamos a los pesos pesados. Y hoy, cualquiera de las grandes compañías está involucrada en todos estos desarrollos. Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud IoT Platform, IBM. Así que estos son algunos de los grandes jugadores en este mundo de las plataformas de IoT. Y si quieren más, en esta dirección web que les estoy colocando aquí abajo, es una página que se ha dado a la tarea de recopilar plataformas. Fíjense que está actualizado al 20 de septiembre del 2020 y por ahí pueden investigar muchísimas plataformas gratuitas, de pago, con mercados muy potenciales, muy específicos directamente. Así que mucho que hacer dentro de ese mundo. Un poco para ir cerrando, pues, ¿cómo sería el proceso de creación de un desarrollo de IoT? Pues podríamos partir por relojes conectados si lo que queremos es controlar un huerto, el riego, pues podríamos partir de relojes conectados con electroválvulas que le marcamos las horas en las que debe regarse. Pero eso no es tan eficiente, porque si hay lluvia, no deberíamos estar regando. Bueno, le agregamos una capa de inteligencia. Ahora tenemos detectores de lluvia y hacemos el control para no regar si está lloviendo. Pero, ¿qué pasa si llovió hace un tiempito o si el ambiente está muy frío? Pues bueno, ahora agregamos sensores de temperatura y humedad y determinamos si tiene o no las condiciones para ser regado un suelo. Caramba, pero si queremos ir un poco más allá y saber si va a llover dentro de un día, 2 días, 3 días, pues podemos conectarnos a algunas API de, por ejemplo, la Open Data, que en este caso de la AEMET Open Data API, que es una página web donde nos da predicciones del tiempo. Y finalmente podemos tener todos esos datos que estamos enviando a la nube recopilados y hacer nuestras propias predicciones. Como se dan cuenta, un proyecto de IoT puede ir evolucionando desde lo más básico, que ya obvio no se le llamaría IoT, sería un proceso de automatismo, hasta llegar a la última de las escalas, que en este caso es la predictividad de lo que pudiéramos tener. Así que, en términos generales, espero haber contribuido a dar una visión global, y hay una frase que a mí me encanta, que es que dice: denle a un hombre un pescado y comerá un día, enséñenle a pescar y comerá toda la vida. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar todos estos elementos de IoT. Mis datos referenciales los tienen en pantalla y con todo gusto estamos para servirles y para ayudarles en cualquier concepto que tenga que ver con IoT. Igual en el tema de desarrollo de cursos que tienen que ver con Arduino, que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente. Un placer, muchísimas gracias y hasta otra nueva oportunidad.